Romanos capítulo 14, el versículo 17. Vamos a mirar nuevamente ese versículo que antes miramos. Romanos 14, 17. Vamos a mirar. Gracias. Voy a leer. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice: Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice que es el reino de Dios o que es el Evangelio. En este momento el reino de Dios, lo que está hablando del reino de Dios es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Dice que es justicia, paz y gozo, dice que en el Espíritu Santo. Esas tres cosas. Ya explicamos antes que es la justicia, que es la sangre de Cristo cuando se derrama en la cruz, nos da la justicia de Dios o el perdón del pecado. Vimos que es la paz, que también la Biblia habla del Evangelio de la paz, que es que el ser humano estaba separado de Dios por el pecado, era enemigo de Dios, pero esa paz es a través del Evangelio, el Evangelio de la paz. Y hoy vamos a ver la tercera parte que dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que el Evangelio también es gozo. Pero vamos a mirar dónde aparece que el Evangelio es gozo, que la salvación, que el perdón del pecado es gozo. Lo vamos a mirar en el libro de Isaías 52, vamos a mirar un momento. Isaías capítulo 52, la referencia bíblica de que el Evangelio es gozo. Isaías 52. El libro de Isaías capítulo 52. Esta es la referencia de que el Evangelio es gozo también. Entonces vamos a mirar ese versículo. Isaías 52, capítulo 52, el versículo 7. Dice el versículo 7: Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Este alegres nuevas es el Evangelio. También le da el nombre aquí de alegres nuevas. Si son noticias alegres, ¿qué producen esas noticias alegres? Gozo, alegría. Eso es el Evangelio. Las noticias alegres o el perdón del pecado, la salvación. Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Luego el versículo 8 dice: voz de atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo. Voces de júbilo también es voz de alegría. ¿Esa voz de alegría cuál es? El Evangelio. Eso es lo que permite que Dios esté contento, esté alegre, es el Evangelio. Porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Entonces la Biblia aquí nos está hablando que el Evangelio también se llama las nuevas alegres o las alegres nuevas. ¿Qué significa eso? La noticia de la alegría, la noticia de la salvación, de que el pecador por la sangre de Cristo quedó limpio de pecado. Eso se llama las alegres nuevas. El Evangelio es la nueva noticia ¿de qué? De la salvación, del Evangelio, de que nuestro pecado quedó limpio por la sangre de Cristo. Se llaman las alegres nuevas. Entonces la Biblia nos muestra exactamente que el Evangelio, la salvación, es un mensaje de alegría, de gozo. Salmos, David también habla en Salmos capítulo 32 sobre el gozo de la salvación, el gozo que produce el Evangelio. Miremos Salmos capítulo 32, versículo 1 y 2. Ese bienaventurado que aparece en Salmos capítulo 32 es alegre, feliz, dichoso. ¿Cuál persona? La que recibe la salvación. Es una persona feliz, alegre, dichosa. Dice el versículo 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada
O sea, el que ha sido perdonado del pecado dice que es bienaventurado, es feliz. Esa es la mayor felicidad en este mundo, recibir la salvación. Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ese hombre feliz, ese hombre bienaventurado, ¿cuál es? El que recibe la salvación. Luego encontramos esto también reflejado, Romanos capítulo 4, versículos 7 y 8, se habla de la bienaventuranza de aquel al que no se le inculpa de pecado, aquel que es justo sin las obras de la ley, es justo solamente por la fe, por la obra de Cristo, no más. Aparece también esa referencia. Entonces ya mirando que el evangelio no consiste ni en comida ni en bebida. ¿En qué consiste entonces? Dice que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, el evangelio dice que también es gozo, es alegría. Eso enseña la Biblia. Entonces, muchas personas, si no han recibido la salvación, solamente en este mundo conocen algo muy efímero, muy pequeño, que ellos le llaman alegría. Alegría para ellos, ¿qué sería? Un día comieron una comida que era rica, que nunca habían comido. Alegría para ellos es ganar, un ejemplo, había un concurso y ganaron ese concurso. Eso es una alegría para ellos. Pero eso no se puede comparar nunca con la salvación. Nunca. El gozo de la salvación es un gozo diferente. Es una alegría que se produce solamente por el corazón de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Es diferente. Recibir la salvación, recibir el perdón del pecado, eso es un secreto que solamente la persona que recibe la salvación puede entender qué tipo de alegría es la que se siente cuando uno recibe la salvación o qué tipo de alegría es la que se siente cuando nosotros predicamos el evangelio y alguien recibe la salvación. Es un gozo muy grande, incomparable. Si alguien dice incomparable, es así, es realmente así. No se puede comparar con otro tipo de alegría. Las otras alegrías de este mundo son como simplemente una fotocopia. Tener algo en vivo y tener algo como una fotocopia no tiene nada que ver. Entonces las alegrías de este mundo son solamente cosas como muy superficiales. La alegría que brinda este mundo es muy superficial. El gozo verdadero, ¿cuál es? Bíblicamente, la salvación. Ese es el gozo más grande. Luego, en el Salmo 51, David habla también de ese gozo, que en un momento se pierde, ¿sí? Se puede perder, y las personas confunden perder ese gozo, el gozo de la salvación, con perder la salvación. No es igual, nunca. En Salmos capítulo 51 está el arrepentimiento de un salvo, el arrepentimiento de un justo. Los justos nunca dejan de ser justos, los salvos nunca pierden la salvación. Bíblicamente nunca se pierde. La salvación es como un regalo. Dios cuando da ese regalo no lo quita nunca. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios da algo, cuando Dios dice algo, Él no se retracta, no se echa atrás. La Biblia enseña claramente eso del corazón y el carácter de Dios. Dios es un ser que no cambia, es eterno, perfecto, no hay error. Eso enseña la Biblia. En Él no hay sombra de variación. Hoy dice, hoy los perdono y mañana no, ya no los perdono. Hoy les regalo esto, mañana se los quito. No, eso no es Dios. Dios es un ser perfecto, es eterno y nunca cambia, porque Él no se equivoca. Cuando Él dice algo, lo dice por la eternidad. Cuando hace algo, lo hace de forma perfecta. No se equivoca. En el Salmo 51, David se arrepiente de su pecado. Cuando David se arrepiente de su pecado, en el versículo 12, él le pide algo a Dios. Vamos a ver qué dice el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, porque la salvación produce gozo. Cuando una persona entiende que toda su maldad, que todos sus pecados fueron limpios con la sangre de Cristo, solamente con esa ofrenda, solamente con ese sacrificio, con la sangre de Cristo en la cruz. Cuando una persona entiende eso en su corazón, cuando recibe esa verdad en su corazón, siente un gozo como inigualable. No se puede comparar ese gozo con nada de este mundo. Ese es el gozo de la salvación. Ese es el gozo de la salvación. Ese es el gozo de la salvación. La oración de fe es un engaño, porque la oración de fe la hizo un pecador y sigue siendo pecador. Pero el gozo de la salvación, ¿qué significa? Una persona escuchó la palabra de Dios y cuando escuchó la palabra de Dios, él era pecador. Y cuando escuchó la palabra de Dios, la verdad, el evangelio de la verdad,
de que Cristo limpió nuestro pecado una vez y para siempre en la cruz, cuando escuchó esa verdad y la creyó en su corazón, cuando creyó esa verdad, ya no se llama pecador, se llama justo. Y recibir esa verdad en el corazón de que la sangre de Cristo nos hizo justos, nos da un gozo incomparable. Un gozo que solamente lo entiende aquel que recibió la salvación. No es un gozo que se pueda comparar con algo físico. No se puede comparar. ¿Sí? Alguien dice una felicidad plena. Sí, es así. Entonces, si la salvación es así, ese gozo es tan grande cuando recibimos la salvación, imagínense cómo será vivir en el cielo. Si aquí, por convertirnos en hijos de Dios, se siente una alegría tan grande, y cuando predicamos el Evangelio y otro entiende la salvación, siente un gozo tan grande, ¿cómo será estar eternamente con Dios? Si cuando recibimos la salvación, ¿por qué estamos tan contentos? Porque nuestro corazón se conecta por primera vez con Dios. Cuando recibimos la salvación, dejamos de ser pecadores, nos desconectamos de Satanás y nos conectamos con Dios. Nuestro corazón se conecta con Dios. Somos hijos de Dios. Por eso es una alegría indescriptible. Porque nos convertimos en hijos de Dios, pero es un gozo. Aquí, David, ¿qué le está diciendo a Dios? Vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme esa alegría, que no me puede dar el reino que yo tengo, no me puede dar ese gozo tan grande, la riqueza no me puede dar ese gozo, la comida no me puede dar ese gozo, mis hijos no me pueden dar, nada me puede dar ese gozo en este mundo, ni el poder, ni la fama. Por eso David, él reconoce eso delante de Dios. La alegría más grande en este mundo es recibir la salvación. Él le dice a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Eso le pide. Vuélveme ese gozo, regálame ese gozo que yo sentí cuando fui salvo, que estaba tan contento, enamorado de Dios. Yo quiero vivir con esa alegría. Yo quiero vivir. Entonces David reconoció eso. La salvación es una alegría. La salvación produce gozo. Entonces cuando nosotros recordamos nuestra salvación, cuando recordamos la obra de Cristo, podemos estar contentos, agradecidos. Cuando recordamos la salvación, que nuestro pecado fue limpio en la cruz. Porque el pecador no tiene paz. Ya antes leímos, el pecador no tiene paz. El pecador vive condenado. Todos los días tiene que pedirle perdón a Dios por el pecado. Todos los días. Pero ¿qué enseña la Biblia? El justo puede alegrarse en Dios. El justo puede estar contento con Dios. Porque otra cosa no nos puede. Porque otra cosa no nos puede. Porque otra cosa no nos puede. ¿Por qué? ¿Qué tipo de alegría recibe? La alegría del corazón de Dios. ¿Cómo sabemos que una persona, cuando recibe la salvación, se conecta a su corazón con el corazón de Dios? Que recibe el mismo gozo de Dios. Nosotros miramos también, un momento, vamos a leer Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 nos muestra cuando una persona recibe la salvación, cómo se pone el corazón de Dios. Cuando una persona recibe la salvación, cuando un pecador entiende la obra de Cristo, cuando recibe por la gracia el perdón del pecado, la Biblia muestra que Dios se pone feliz, el corazón de Dios se llena de alegría. Y la Biblia enseña que Dios, cuando una persona entiende la salvación, cuando recibe la salvación, pasa de pecador a justo. La Biblia enseña claramente que Dios manda a hacer una fiesta en el cielo. Así como los padres que están muy felices cuando su hijo cumple años, entonces le hacen un cumpleaños por esa, ¿sí? O cuando hay una boda, los padres están muy contentos porque sus hijos se casaron, los novios están muy contentos, las personas están contentas, ¿sí? Hay una celebración. La Biblia enseña claramente cuando Dios hace una fiesta en el cielo. Claramente dice que lo que pone el corazón de Dios alegre no son las buenas obras de los seres humanos, porque no hay buenas obras en los seres humanos bíblicamente. No es que los hombres están haciendo algo para Dios, no. Dios está feliz y está alegre cuando los seres humanos creen en el Evangelio, cuando reciben la salvación, dice que Dios está feliz, alegre. En Lucas capítulo 15 hay 3 fiestas. Eso es lo que alegra el corazón de Dios. El número 3 es algo que significa como completo. Si hay algo completo.
Entonces, lo que alegra el corazón de Dios, lo que le da satisfacción al corazón de Dios, es la salvación, que una persona reciba la salvación. Por eso hay 3 fiestas en un solo capítulo. Lucas, capítulo 15, hay 3 fiestas que Dios realiza. 3 fiestas. ¿Por qué ese 3? ¿Por qué esa repetición tan grande? Dios quiere que los seres humanos descubran cuál es el gozo de Él. Dios quiere que los seres humanos descubran qué lo hace feliz a Él. Dios quiere enseñarle ese secreto al ser humano. ¿Qué hace feliz a Dios? ¿Qué pone feliz a Dios? ¿Qué pone a Dios alegre, contento? ¿Qué cosa mueve el corazón de Dios? Lucas capítulo 15 enseña por medio de 3 parábolas el corazón de Dios feliz cuando un pecador recibe la salvación. Dios está feliz. Hace una fiesta, dice la Biblia. Los seres humanos cuando tienen mucha alegría, mucho gozo, hacen fiesta. Cuando es algo muy importante, muy grande, que mueve demasiado el corazón de la persona, hace fiesta. Entonces cuando hay un grado de un hijo, se hace una fiesta. Cuando hay un cumpleaños, cuando ¿sí? hay la boda. Son momentos especiales pero muy importantes. En el cielo, cuando Dios hace una fiesta, en el cielo, para que Dios haga una fiesta tiene que ser algo demasiado importante, demasiado grande. El creador del universo, ¿cuándo hace una fiesta? Cuando un pecador recibe la salvación, que pasa de pecador a justo. Allí Dios hace una fiesta. Eso enseña la Biblia. Miremos un momento. En el versículo 4. Lucas 15:4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ese es el corazón de Dios. Su alegría es que un pecador reciba la salvación, pase de pecador a justo. Pero ¿hasta qué punto busca el justo? El amor de Dios, la misericordia de Dios, ¿hasta qué punto lo busca? Hasta encontrar. Incansablemente Dios le da la misericordia al ser humano. Incansablemente le da su gracia, su favor, su misericordia. Eso es el corazón de Dios, demasiado grande. Dice el versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. La Biblia dice que Dios está alegre, feliz. ¿Cuándo? Cuando un pecador vuelve a Dios. Cuando un pecador recibe la salvación, dice que Dios está gozoso, feliz. Las nubes no hacen feliz a Dios. El sol, hay tantas cosas hermosas que Dios hizo en este universo. Pero nada de eso pone a Dios feliz. Las estrellas que son tan bonitas, si miramos la naturaleza tan bonita, eso no pone feliz a Dios. Hay tantas cosas tiernas que la gente mira, ¿sí? Pero nada de eso pone feliz a Dios. ¿Qué pone alegre a Dios? ¿Qué lo pone gozoso? Dice que cuando encuentra un pecador y ese pecador recibe la salvación, ya no es pecador, se llama justo. Lo carga en sus hombros, dice como gozoso, feliz. ¿Por qué? Ahora es hijo de Dios. Hijo de Dios. Dios tiene un hijo. Antes era hijo de Satanás cuando era pecador, pero cuando cree en el Evangelio se convierte en justo, pasa a ser hijo de Dios. Dios está feliz cuando tiene un nuevo hijo. Dios está feliz porque ese hijo recibe un nombre. Se llama justo. Los hijos de Dios tienen nombre exacto. Cuando nosotros los hombres tenemos hijos, le ponemos un nombre que nos parece muy bonito, muy, ¿sí? muy especial. Le ponemos a nuestros hijos para que toda la vida con ese nombre los recordamos. Con ese nombre los llamamos. Ellos nos buscan y nosotros los buscamos a ellos y con el nombre los llamamos. Dios dice exactamente igual. A los hijos de Él les pone que un nombre, justos, es el nombre de los hijos de Dios. Pero ¿cómo está Dios? Gozoso, feliz. Dice el versículo 6. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿De qué habla Dios nuevamente? De la alegría de Él, la alegría, lo que alegra el corazón de Dios. Gozaos conmigo. Dios le dice al ser humano: ¿quieres recibir la misma alegría que yo tengo? Eso dice Dios, una invitación a nosotros.
quiere experimentar la misma alegría de mi corazón en el corazón suyo. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que predicar el evangelio, y cuando alguien reciba la salvación va a estar muy feliz y muy gozoso. Dios nos dio esa gracia, predicar el evangelio. A través de predicar el evangelio vamos a tener gozo y alegría, porque aquí dice, gozaos conmigo. Dice que Dios reúne ¿a quién? A amigos y vecinos. Reúne amigos. ¿Quiénes son los amigos de Dios? Los justos, los salvos. ¿Qué les dice Dios? Yo les quiero regalar el gozo que está en mi corazón, se los quiero regalar a ustedes. ¿Quieren experimentar el mismo gozo? ¿Quieren ese gozo que está ardiendo en mi corazón? ¿Lo quieren recibir ustedes dentro del corazón de ustedes? ¿Quieren experimentar esa misma chispa dentro del corazón de ustedes, que arde esa misma chispa? ¿Quieren experimentar eso? ¿Qué dice Dios? Prediquen el evangelio. Prediquen. Hablen del perdón del pecado, hablen de las alegres nuevas, de la salvación, de cómo un ser humano se puede salvar de la condenación eterna para ir a la vida eterna, al cielo, a estar con Dios, a llegar a un punto tan grande bíblicamente de mirar a Dios cara a cara, de estar con Dios. Claro, no vamos a estar en este cuerpo, no vamos a estar físicamente, estaremos con un cuerpo espiritual, pero estaremos con Dios, viviendo con Dios en la eternidad. Entonces, si recibir la salvación da tanto gozo, produce tanto gozo porque nos conectamos con el corazón de Dios, imagínense cuánta alegría y cuánto gozo puede ser estar con Dios en la eternidad, conectados con Dios. Sin enfermedad, sin dolores, sin preocupaciones, sin nada de este mundo. Estar con Dios, conectados con Dios eternamente. Eso es una gracia demasiado grande. Por eso el apóstol Pablo habla de un hombre. Él dice, no sé si en cuerpo o fuera del cuerpo, fue al tercer cielo. Ese hombre es Pablo. Pablo recibió esa gracia. Él no dice que es él. Pero Pablo le rogó varias veces a Dios. Él tenía un aguijón en su carne. Era como una especie de nivelador del corazón de Pablo. Pablo, ¿por qué Dios le permitió ese aguijón? Para que nivelara el corazón. Porque había recibido tanta gracia de Dios. Pablo había recibido tanta gracia que era difícil permanecer con un corazón humilde. Era difícil. Difícil. Experimentar ir al cielo. Él dice, no sé si en cuerpo o fuera del cuerpo. Mirar el cielo. Experimentar el cielo. Eso es una gracia demasiado grande. Por eso la Biblia enseña que Dios le permitió a Pablo un aguijón. Eso era un nivelador del corazón de Pablo para que el corazón de Pablo no se enalteciera, no viviera arrogante. ¿Por qué? Mirando el cielo, él tiene una ventaja demasiado grande con todos los demás seres humanos. Yo sé lo que ustedes no saben. Yo experimenté lo que ustedes no han experimentado. Yo sé que es esta tierra y que es el cielo. Yo lo sé. Podía inflarse el corazón del apóstol Pablo. Podía sentir tanta arrogancia mirando a los demás. Ustedes no conocen el mundo espiritual como yo lo conozco. No lo conocen. Entonces Dios, para cuidar el corazón de Pablo, de su hijo Pablo, tuvo que permitirle un aguijón en su carne. Algo que hacía que Pablo permaneciera humilde delante de Dios. Viviera de forma humilde. Pero Pablo, por estar cerca del corazón de Dios, Pablo, ¿qué hacía? Predicaba el evangelio. ¿De qué forma? ¿De qué forma Pablo predicó el evangelio? Vamos a mirar un momento. La Biblia nos muestra. Ahora regresamos nuevamente a Lucas 15, pero vamos a mirar de qué forma Pablo predicó el evangelio y vamos a entender qué tan cerca estaba Pablo del gozo de Dios o de la salvación. De ese gozaos conmigo porque he encontrado a la oveja que se había perdido. ¿De qué forma estaba Pablo cerca del corazón de Dios? Y eso es una forma de medir qué tan cerca estamos o qué tan lejos estamos del corazón de Dios o de la alegría o del gozo de Dios. Cuando miramos en el versículo capítulo 15, vamos a mirar ahora el versículo 10. Romanos,
Romanos 15, capítulo 15, versículo 10 dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Dios dice, alegraos gentiles con su pueblo, significa alegraos en la salvación, que los gentiles sean contados como hijos de Dios, como pueblo de Dios, pero tienen que alegrarse. ¿Por qué? Porque la salvación es gozo. Luego, cuando miramos en el versículo 13, Romanos capítulo 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. ¿De qué cosa tiene que llenar Dios el corazón del ser humano? Dice, de todo gozo. El gozo verdadero está en Dios. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Dónde está ese gozo completo? Ese gozo no se puede conseguir en este mundo, se consigue en Dios. ¿Pero en qué forma? En creer en Dios. La paz verdadera, el gozo verdadero se encuentra creer en Dios, en la salvación, en el Evangelio. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Luego, miremos en el versículo 15. Romanos capítulo 15, versículo 15 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no sabría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con los hechos, con paciencia, dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pablo dice que en esa región, dice que desde Jerusalén y por los alrededores de Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo supo cuál era el gozo de Dios y cómo podía estar Dios contento. ¿De qué forma? Predicando el Evangelio. Dice que él llenó esos alrededores, dice que de Jerusalén y los alrededores de Ilírico, ¿de qué lo llenó? Del Evangelio. Predicaba de forma incansable. Luego dice el versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Entonces Pablo se determinó a predicar el Evangelio donde nadie había predicado. Yo voy a predicar donde nadie ha predicado. Voy a hablar donde nadie ha escuchado de Cristo. Ahí voy a ir. No donde otros ya hablaron. Donde nadie ha ido. Ahí voy a predicar. Luego, dice en el versículo 22, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Entonces, ¿cuál es el gozo de Pablo? Predicar el Evangelio, estar con los justos. Dice el versículo 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Luego dice el versículo 28, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia a la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces, Pablo, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la alegría de él? Predicar el Evangelio. Él descubrió eso, ¿sí? Ahora sí, voy a regresar. Lucas capítulo 15, pero ahora voy a leer el versículo 8. Está la otra parábola donde Dios dice que está contento y feliz. Lucas 15, versículo 8 dice, ¿o qué mujer
que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Pone el ejemplo de un alma, de un pecador, como una moneda que se pierde. Una moneda que se pierde, ¿qué puede hacer para llegar a la moneda de su dueño? No puede hacer nada. Ese es el ejemplo del pecador. El pecador no puede hacer nada. El ejemplo del pecador. El pecador no puede hacer nada para regresar a Dios. ¿Quién hace entonces toda la obra de la salvación? Toda la obra de la salvación la hace Cristo. Dios hace todo, de principio a fin. Por eso entiendo que la salvación se pierde. No. Si no pueden ser salvos, ¿qué van a perder? ¿Qué van a perder si no pueden ser salvos? La moneda puede hacer algo para llegar a su amo. La moneda que se perdió puede hacer algo para llegar a la mano de su dueña, en este caso, o de su dueño. La moneda no puede hacer nada. Es imposible, la moneda no puede hacer nada. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la salvación? Aquí dice el versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? La salvación depende solamente de ¿quién? ¿De quién? De Dios. De nadie más depende, ¿sí? ¿Solamente de quién? De Dios. De nadie más depende. Solo depende de Dios. De nadie más depende la salvación. 100% depende de Dios. Versículo 9 dice: y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo. Esa es la invitación de Dios. Gócense conmigo. Reciban la misma alegría que yo tengo, el mismo gozo de mi corazón. Disfrútenlo. Experimenten ese gozo. ¿Cuál? Predicar el evangelio. Cuando otra persona entiende el evangelio, vamos a estar muy felices. Va a estar feliz el que recibe la salvación, porque es el gozo de la salvación, es un gozo, una alegría. Recibir la fe es una alegría. Pero también, ¿qué pasa? Aquel que predica el evangelio recibe gozo, recibe alegría. Por eso dice: gozaos conmigo. Ese es el versículo 9. Y cuando la encuentra, reúnese a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. La he encontrado. ¿Cómo está? Gozoso, feliz. Eso es lo que la Biblia enseña que pone a Dios: feliz, alegre. Dice el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dice que hay gozo. ¿Dónde? En el cielo. Luego, el versículo 7, Lucas 15:7 dice: así os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando un pecador se arrepiente, cuando recibe la salvación, dice que hay gozo ¿dónde? En el cielo. Y luego cuando miran del 11, Lucas capítulo 15, versículo 12 en adelante, el hijo pródigo, una parábola muy conocida, pero ¿qué pasa? Cuando el hijo vuelve al padre, ese es el ejemplo cuando el pecador recibe la salvación, es conectarse con Dios de nuevo. ¿Qué pasa? Dice el versículo 23, dice: y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Está la tercera fiesta. En un solo capítulo hay 3 fiestas, pero estas fiestas ¿dónde se hacen? En el cielo. Porque, 24, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Regocijarse es, están alegres. Luego, en el versículo 32, dice: mas era necesario hacer fiesta. Para Dios es necesario, o sea, no se puede dejar eso pasar así, porque es algo tan grande y tan especial para Dios. Mueve tanto el corazón de Dios que una fiesta es necesaria, no se puede dejar así. Eso dice el versículo 32. Cuando una persona recibe la salvación, es una fiesta necesaria. Eso dice la Biblia. El versículo 32 dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Cuando un pecador recibe la salvación, Dios está feliz. El corazón de Dios está feliz, está alegre, como un vaso que ya está lleno de agua, y si seguimos echando agua, se desborda esa agua porque ya está lleno. Dios también está feliz. El corazón de Dios rebosa de alegría. ¿Cuándo rebosa el corazón de Dios de alegría? ¿Cuándo se derrama la alegría del corazón de Dios? Cuando una persona recibe la salvación.
pasa de pecador a justo. Dios está feliz, alegre, tan contento, tan feliz está que organiza una fiesta. ¿Dónde se organiza esa fiesta? En el cielo. Eso enseña la Biblia. ¿Cómo sabemos que realiza una fiesta en el cielo? El versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan ¿de qué? De arrepentimiento. Versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero como ustedes leen los capítulos, el capítulo completo, en el versículo 5 dice: y cuando la encuentra la pone gozoso sobre sus hombros. Está contento. ¿Pero qué hace? Versículo 6. Y al llegar a casa, al llegar a casa es el cielo. Al llegar a casa, ¿con quién? Con ese salvo, con ese justo, el que creyó en el Evangelio, el que recibió la salvación, ya puede ir a la casa de Dios con Dios, al cielo. Dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo. Dios hace una fiesta. Vengan, vengan. Tiene tanta alegría porque este que era pecador ahora es justo por la fe, por creer en la sangre de Cristo, es justo. Dios que hace una fiesta. Así describe la Biblia. El corazón de Dios. Tanta alegría, tanto gozo. ¿Por qué? Porque una persona recibió la salvación. Pasó de hijo de Satanás a hijo de Dios. Pasa de andar confesando siempre que era pecador y ahora confiesa de que es justo, de que es justo, de que es limpio de pecado por la sangre de Cristo. No va a confesar más que es pecador. Porque así Dios está triste. ¿Por qué está triste? Dios está triste cuando un pecador no cree en el Evangelio porque va a ir al infierno. Tanto que la Biblia dice: ¿de qué sirve si el hombre ganara el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve? De nada. Vamos a mirar un momento. Salmos capítulo 34. Ya un momento. No recuerdo si es 34. Parece que es 37:16. Es Salmos 37:16. Dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. ¿Qué es lo mejor? Dice que es mejor lo poco de quién? Del justo. Una persona recibe la salvación, eso es lo más grande que tiene. Lo más grande, lo más precioso es recibir la salvación. Eso es tan grande que Dios dice: no importa, aún en este mundo puede tener cosas pocas. Aún en este mundo en un momento puede tener pobreza. Lo que en este mundo se llama de pobreza, pero dice: pero si es justo, eso es más grande que cualquier cosa. Dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Entonces, un ser humano en este mundo puede tener dinero, poder, fama, riqueza, ¿sí? Muchas cosas puede tener. Pero si no tiene la salvación, si no es hijo de Dios, si no es justo, eso no vale, no sirve de nada. No sirve de nada. Por eso la Biblia habla también de la parábola de Lázaro y el rico. Lázaro humanamente tuvo una vida difícil, con muchas situaciones, pero era hijo de Dios, era justo. Cuando murieron, ¿qué pasó? El rico recibe la condenación y Lázaro recibe la salvación. ¿Quién va a experimentar más gozo? En este mundo es algo pasajero, 70, 80, 90 años, 100 años, con dificultades, con enfermedades, con muchas cosas, la gente sufre, ¿sí? Pero eso que pasamos en este mundo, uno que tuvo mucho sufrimiento, otro que tuvo mucha comodidad, pero entre ese sufrimiento y esa comodidad, eso es algo temporal, es temporal. Ahora pensemos en la eternidad. La eternidad en el infierno o la eternidad en el cielo, eso sí es otra cosa. Muy diferente. ¿Por qué? El que vaya al cielo va a estar eternamente feliz. El que va al infierno va a estar eternamente sufriendo. Dice que en el infierno
Es un lugar donde la persona solamente tiene el tormento, la angustia, la agonía. El sufrimiento más grande es estar desconectado de Dios. Ese es el sufrimiento más grande para el corazón del ser humano, estar desconectado de Dios. Por eso el ser humano en este mundo, aunque tenga las mejores comodidades, aunque tenga lujos, comodidades, fama, poder, lo que sea, el corazón del ser humano no siente paz ni siente alegría verdadera. No hay paz, no hay alegría. No hay. ¿Por qué? La alegría verdadera está en conectarnos con el corazón de Dios. Eso es el gozo verdadero. Predicar el evangelio, hay gozo. Cuando recibimos la salvación es un gozo indescriptible. Cuando predicamos el evangelio y una persona recibe la salvación es un gozo indescriptible también. Por eso podemos experimentarlo muchas veces. Entonces, ¿de qué depende en esta vida ser felices? No de los bienes, no de la situación que tengamos. No es la salud la que nos hace felices si tenemos salud, y si no tenemos salud somos infelices. No. Lo que hace el corazón feliz es estar conectado con Dios. Eso nos hace felices. No otra cosa. Vemos el ejemplo en un matrimonio. Un matrimonio que tenga mucha comodidad, aunque tenga muchas cosas que en este mundo se creerían que pueden hacer felices a una pareja. Cuando el corazón de esas dos personas que viven juntas, del esposo, de la esposa, cuando el corazón de ellos no está conectado, eso es difícil. Difícil, tan difícil que al final se separan. ¿Por qué? Porque la felicidad no está en lo que ellos tengan. La felicidad está en que unan su corazón. Cuando no pueden unir su corazón, cuando el corazón está dividido, van a vivir como dos enemigos. En vez de ser dos personas felices que se aman, van a vivir como enemigos. Ahí sí, como algunos hacen comparaciones como perros y gatos, ¿sí? Difícil, imagínense, en vez de vivir como esposos, en armonía, en gozo, felicidad, si no unen su corazón, ¿cómo van a vivir? Contienda, lucha, dificultad, aunque estén bajo el mismo techo, pero los corazones están separados, divididos. Los cuerpos viven bajo el mismo techo, pero los corazones parece que estuvieran en dos mundos diferentes. Viven como enemigos. No puede haber alegría, no puede haber gozo. Lo mismo ocurre. Los seres humanos en este mundo, no importa qué situación tengan, las buenas situaciones, las buenas condiciones no dan la felicidad. Entonces, ¿qué da la felicidad del ser humano? Lo que da la felicidad del ser humano es estar el corazón del ser humano conectado con Dios. Después, el ejemplo de una pareja que tenga muchas dificultades, situaciones demasiado difíciles, puede ser de enfermedad o puede ser la parte económica, ¿sí? Muchos fracasos, pero si el corazón de ellos está unido, aunque estén en situaciones demasiado difíciles, pero pueden estar contentos. Si el corazón está unido, pueden estar felices. Porque la felicidad está en que conecten su corazón. En eso está la felicidad. No está en la condición que tengan. Por eso, muchas personas con dinero se divorcian. Y otras que no tienen dinero se divorcian igual. ¿Por qué? ¿Por qué se divorció el que tiene buena condición? Porque el corazón estaba separado. No puedan vivir en armonía, sino como enemigos. Se separan. Teniendo mucho dinero se separan, teniendo muy poco dinero se separan. Igual, porque el problema es que el corazón está separado, sin Dios. Por eso las personas no pueden tener alegría por eso, porque el corazón está separado. Por eso no pueden vivir con gozo y alegría. Están desconectados de Dios. Para ser hijos de Dios nos toca conectar el corazón con Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Esto es el corazón de Dios, la Biblia. Esto es el corazón de Dios. La persona que acepta lo que está aquí, el mensaje de la Biblia, dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Estas palabras, aquí está la abundancia del corazón de Dios. La alegría, el gozo, la esperanza, la felicidad, todo lo que está en el corazón de Dios está aquí. De la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia es la boca de Dios. Entonces, todo lo que sale de esta palabra es el corazón de Dios. Cuando una persona recibe la palabra de Dios en su corazón, recibe
el corazón de Dios. Cuando recibe la palabra de Dios, esta palabra que está aquí en la Biblia, la recibe en el corazón, yo recibí el mismo corazón de Dios, el mismo. Por eso, cuando la Biblia dice, gozaos conmigo, ¿qué está diciendo? Yo quiero que experimenten el mismo gozo que está en mi corazón, lo reciban ustedes. Eso quiere Dios. ¿Cuál es ese gozo? La salvación. Ustedes predican el evangelio, otra persona recibe la salvación, van a recibir el mismo gozo de Dios, la misma alegría de Dios. Por eso el que no predica el evangelio pues no sabe qué es ese gozo y va a decir, no, pero ¿qué será eso? ¿Cómo será eso? Porque solamente conocen el gozo cuando fueron salvos. Y si fueron salvos 1 año, 20 años, ya eso se lo olvidó. David también. Él le pidió a Dios, vuélveme el gozo de la salvación. Salmo 51:12. Regálame, Dios, ese gozo. Yo quiero experimentar ese gozo que experimenté un día cuando fui salvo, cuando por fin entendí que mi pecado era limpio por la sangre de Cristo. Dios, yo quiero nuevamente sentir ese gozo en mi corazón. Regálame ese gozo. Porque cuando una persona recibe la salvación, es tan grande la alegría que nosotros sentimos que estamos enamorados de Dios. Como si camináramos con Dios agarraditos de la mano. Así. Nos sentimos tan especiales como hijos de Dios. Pero Satanás trabaja para que olvidemos esa gracia, ese amor de Dios, esa misericordia de Dios. Por eso la Biblia enseña que el amor muchas veces se enfría, en el corazón de muchos se enfría. Y que perdemos como el primer amor. Entonces, ¿cómo recupera uno ese amor, ese gozo? Predicando el evangelio. Leyendo la Biblia también recibimos el corazón de Dios a través de la palabra de Dios. De esa forma vivamos ese fuego, ese amor de Dios en nuestro corazón. A través de la Biblia, leyendo, predicando el evangelio. Muy, muy importante que nosotros tengamos eso claro. Bíblicamente, el gozo más grande, ¿cuál es? El gozo más grande para Dios, que una persona reciba la salvación. Esa es la alegría más grande para Dios. Eso es un secreto que está dentro de la Biblia. Y que Dios dice, yo quiero regalarles ese gozo a ustedes. ¿Cómo nos regala ese gozo? Pues predicando el evangelio. Por eso el apóstol Pablo podía predicar el evangelio a tal punto que lo cogían y lo apedreaban, lo dejaban como muerto, y ¿qué hacía? Se sacudía y nuevamente iba a predicar, porque él decía, no, eso es incomparable. Eso no se puede comparar. Ese gozo de predicar, yo no puedo, ¿sí?, cambiar eso por otra cosa, no puedo. Por eso él dijo que era como una necesidad para él predicar el evangelio. Yo no puedo vivir sin predicar el evangelio, porque ese era su gozo, su alegría. Por eso cuando estaba en la cárcel, él que hacía, predicar el evangelio. Algunos apóstoles en la cárcel que hacían, cantar himnos. Otro estaba triste, estaba llorando. ¿Qué hacían ellos? Cantaban himnos, predicaban el evangelio en la cárcel. ¿Y Dios qué hacía? Los sacaba. ¿Para qué los sacaba Dios de la cárcel a ellos? Para que predicaran el evangelio. Para eso, no para otra cosa. Entonces, ¿cuál es la vida bendita que nosotros descubrimos dentro de la Biblia? Predicar el evangelio. ¿Cómo trabaja Satanás? En la boca de un justo, cerrando la boca, cerrando el corazón para que no prediquemos. ¿Cómo trabaja Dios en los justos, en los salvos? Para que prediquemos el evangelio. ¿Qué es hermoso? ¿Qué ve Dios hermoso desde los cielos? Cuando ve Dios a los hijos de él, ¿qué es hermoso? Vamos a mirar. Con ese versículo finalizamos. Isaías 52. ¿Qué ve Dios hermoso desde el cielo? Vamos a mirar. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Algo ve Dios hermoso. ¿Qué ve Dios hermoso? Los pies, cuando nosotros caminamos para predicar el evangelio. Eso es hermoso delante de Dios. Aquí no dice que es hermoso los que hablan en lenguas, no dice eso. Hermoso los que se bautizan, no. Hermosos los que predican el evangelio, los que predican las alegres nuevas de que de la salvación. Eso es hermoso. Jesucristo, cuando estaba en la cruz, él fue crucificado con 2 malhechores. Esos malhechores no creían en Cristo. Se burlaron de Jesús también, igual que las personas, que los pecadores, como se burlaban, ellos se burlaron también. Pero uno de ellos pensó, en este mundo yo siempre he vivido como una persona incrédula, como pecador. He vivido solamente practicando la maldad, no más. Y hasta el final estoy aquí, en esta cruz, menospreciado,
humillado por los hombres. Pero aquí se va a acabar, este castigo se acaba aquí, es bien doloroso, pero aquí termina. Pero él pensó, mi cuerpo va a quedar aquí. Aquí queda mi cuerpo. Pero mi alma, delante de la muerte, los hombres piensan en su alma. Antes no piensan en su alma. Antes son muy como osados, como valientes. Pero cuando están delante de la muerte, sienten temor, son cobardes. Delante de la muerte los hombres son cobardes. Él pensaba que era un hombre así como tan malo, tan cruel, que no le tenía miedo a nadie. Pero antes de morir pensó, ¿a dónde va mi alma? ¿A dónde? Y él recordó, Jesús dijo que los que no creyeran en él van a ir al infierno, a ese lugar eterno de tormento, a esa cárcel del alma por la eternidad donde vamos a sufrir, a llorar eternamente, a sufrir eternamente, a estar atormentados eternamente. Y le dio miedo. En su corazón tuvo miedo de una verdad. ¿A dónde va a ir mi alma eternamente? ¿A dónde? Yo no soy hijo de Dios. Yo soy pecador. Los pecadores van al infierno. Tuvo miedo. Pero él recordó, él había escuchado el Evangelio. ¿Y qué recordó? Recordó el mensaje de las alegres nuevas. Jesús dijo que él moría para perdonar los pecados de todos los hombres, que su sangre era la que limpiaba el pecado de todos los hombres, y creyó esa verdad de forma humilde en su corazón. Aún yo me siento un pecador, no de cualquier tipo. Él, para estar en la cruz lo hacía reconocerse como un pecador, de los pecadores más malos, más sucios, más viles. Eso lo hacía reconocerse la cruz. En la cruz él se reconoció como un pecador de los más malos, un pecador de los más sucios, tanto que producía a la gente, le producía como ese odio. La gente lo odiaba. Pero él pudo, en ese momento, recordar las alegres nuevas. ¿Cuáles alegres nuevas? Jesús moría en la cruz, derramaba su sangre para perdonar el pecado de todos los hombres. Estaba muriendo para perdonar el pecado de todos los hombres. La sangre de Cristo estaba limpiando el pecado de todos los hombres. Y él creyó esa verdad en su corazón. Un hombre tan malo como yo, ¿cómo puede recibir la gracia para ir al cielo? ¿Cómo? Un hombre tan sucio como yo se sentía sucio. Él se sentía de los pecadores, de los más sucios. Se sentía. La cruz lo hacía sentirse de los pecadores más sucios de este mundo. La cruz lo hacía así. Sentir su maldad a un modo extremo. Sentir su maldad a un modo ya de repugnancia. Yo he sido tan malo en este mundo para merecer la cruz. A ese punto llegó. He sido tan malo, tan pecador en este mundo para estar aquí. Pero él recordó las alegres nuevas. Recordó el evangelio de la alegría. ¿Cuál evangelio? La sangre de Cristo te perdona todo tu pecado. Aunque en este mundo fuiste condenado a la cruz por los hombres, la buena noticia es que Cristo derramó su sangre para limpiar todo tu pecado. Si tú crees esa verdad, te conviertes en hijo de Dios. Y él creyó. Él creyó. Estando en una cruz como pecador, su corazón se humilló delante de la verdad. Su corazón se humilló a tal punto delante de Dios, que estando crucificado, sintiendo el dolor por su pecado, él estaba allí clavadas sus manos estaban clavadas, sus pies estaban clavados en una cruz. Estaba sintiendo el pago en esta tierra como pecador. Estaba sintiendo, yo estoy aquí por pecador. ¿Cómo se podía sentir? El peor de los pecadores. Estaba sintiendo su cuerpo, su conciencia, le podían decir que era pecador.
Satanás también podía acusarlo como pecador. La gente lo estaba acusando como pecador, todos lo acusaban como pecador, pecador, pecador. Su conciencia, su cuerpo sentía la paga de su pecado ahí, por ser tan malo mereces estar ahí. Él siente en su conciencia, en su corazón, en su entorno, todos lo están mirando como pecador, burlándose de él, todos así. Aunque él se siente como el pecador más sucio, aunque él se siente como el peor de los pecadores, él se humilló delante de la palabra de Dios. Se humilló delante de Dios. Aún yo me siento así, el peor de los pecadores. Pero el Evangelio me dice que la sangre de Cristo me lavó. El Evangelio me dice que yo estoy limpio de pecado. Aunque todos están aquí gozando con mi muerte, aunque todos me dicen que son pecadores, aunque mi vida testifica de que soy el peor de los pecadores, todos mis actos demuestran que soy el peor de los pecadores. Aún mi propia conciencia me acusa como pecador, mi propia conciencia hasta el fin me está diciendo, tú merecías estar aquí. Tú eres el pecador más sucio. Aunque su memoria lo acuse recordando todas las atrocidades que cometió, su memoria también le trae eso. Él humilló su corazón delante de Dios. Si Dios, a través de su Hijo Jesucristo, predicó la verdad, el Evangelio, la verdad, es que el pecado de todos nosotros quedó limpio por la sangre de Cristo. Si la Biblia testifica de que Él es Cristo, el que limpió el pecado de todos los hombres, yo creo que mi pecado está limpio. Yo creo esa verdad, la creo, aunque esté clavado como el peor de los pecadores. Aunque sea la evidencia del pecador más grande, yo soy la evidencia, la muestra. Pero la Biblia dice que mi pecado es limpio por la sangre de Cristo. Y humilló su corazón delante de Dios. No le creyó a su pensamiento, no le creyó a su conciencia, no le creyó a su corazón. Solamente creyó a la palabra. Él se humilló solamente delante de la palabra de Dios. Y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú dijiste que venías por los que creyeran en ti. Yo creo que tu sangre me limpió del pecado y creo que tú vas a venir de nuevo. Pero como está crucificado como el peor de los pecadores. Ese dolor que está sintiendo, lo está sintiendo como el peor de los pecadores. Él cómo se va a sentir ahí clavado a sus manos y clavado a sus pies. Se va a sentir como un hombre bueno. No, él no se siente bueno. Él no se siente bueno. Pero él cree que la sangre de Cristo limpió su pecado de toda su vida. Aún cometió las atrocidades más grandes, más horribles. Pero él está creyendo que la sangre de Cristo lo lavó del pecado. Está creyendo esa verdad. Con su corazón cree en la verdad. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Yo creo que tu sangre me limpió del pecado. Yo lo creo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creyó la verdad. Jesús viene. Él está muriendo ahí como un hombre. Pero yo creo que esa sangre me limpió del pecado y creo que Él va a resucitar y viene. Él creyó en la resurrección. Está creyendo en la muerte de Cristo por su pecado y está creyendo que va a resucitar. Jesús que le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. ¿Quién de los que escuchan ese mensaje puede aceptar que ese hombre está limpio de pecado para Dios? Nadie va a aceptarlo porque están mirando con sus ojos, pues es el peor de los pecadores. ¿Cómo vas a decir que él va a ir al cielo? ¿Cómo? Ese es el ejemplo para nosotros, para que humillemos nuestro corazón delante de Dios, botemos nuestra idea, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, no creamos en nuestra conciencia, porque la Biblia dice que la conciencia acusa al ser humano. La conciencia, los razonamientos del ser humano lo acusan. Y la Biblia dice que Satanás acusa al ser humano. Pero la Biblia que dice, ni yo te condeno. Romanos 8:11 Jesús dice, ni yo te condeno. No nos condena. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El que cree en el Evangelio, ¿cómo queda? Como ese malhechor. Señor, acuérdate de mí. Yo creo que tu sangre me limpió del pecado, de todo mi pecado. Yo lo creo. Jesús que le dijo, hoy mismo estarás conmigo donde en el paraíso. Hoy, tú que eres el ejemplo del pecador más grande. Tú que eres el ejemplo del pecador más sucio.
Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Cómo va a ir al paraíso ese que está en la cruz? ¿Cómo? ¿Cómo? No, porque él hizo la oración de fe. No, él no hizo la oración de fe. Él se bautizó. No. Él habló en lenguas. No. Hizo milagros. No. Sanó a alguien. No. Tuvo un ministerio. Tampoco. Entonces, ¿qué hizo él? Para que Jesús le diga, hoy tú vas a ir al cielo. Hoy vas a estar en el paraíso. ¿Por qué le dijo Jesús? Porque creyó que su pecado era limpio por la sangre de Cristo. Eso creyó él. ¿Qué sintió este malhechor en su corazón? El gozo de la salvación. Cuando él creyó que su pecado todo era limpio por la sangre de Cristo, cuando esa verdad entró en el corazón de él, estaba muy feliz, muy alegre, tan feliz, tan firme estaba esa verdad en el corazón que le dijo, acuérdate de mí, yo creí en tu sangre, yo creo que tu sangre me lavó del pecado, acuérdate de mí, acuérdate, tú vienes, acuérdate de mí, yo soy hijo tuyo, por la sangre que tú derramaste en la cruz, yo soy hijo de Dios, acuérdate de mí. Jesús, ¿qué ve? El corazón de ese hombre que creyó, ya no es pecador, está crucificado como pecador, pero no es pecador, en su corazón creyó en la sangre de Cristo, creyó que la sangre de Cristo lo limpiaba del pecado, que es justo. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy mismo vas a estar conmigo donde en el paraíso, tú vas a ir al cielo, hoy mismo. ¿A dónde fue? Al cielo. ¿Por qué fue al cielo? Por creer en la sangre de Cristo, no más. Eso es el gozo más grande, la alegría más grande. Eso es el Evangelio, como está escrito en la Biblia. Entonces el Evangelio no consiste en comida, no consiste en bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17. Entonces luego estaremos compartiendo otro tema, gracias a Dios que nos permitió mirar este versículo, ¿sí? Entonces, dentro de la palabra está el corazón de ¿quién? De Dios. Pero el corazón de Dios, Dios lo revela ¿a quién? A los justos. Por eso es importante, las personas que escuchan el Evangelio tienen que creer que la sangre de Cristo los hizo justos. Si no, toda la Biblia siempre va a ser un misterio, no van a entender nada. Pero si abren su corazón a la palabra de Dios, si votan su idea, su pensamiento, su sentimiento, como ese malhechor en la cruz tuvo que votar lo que sentía, lo que estaba mirando, porque él se miraba como el peor de los pecadores, se sentía como el hombre más sucio, pero creyó ¿en qué? Las buenas nuevas, creyó en las alegres nuevas, ¿cuál? La sangre de Cristo limpió mi pecado para siempre, yo estoy limpio de pecado. Creyendo en esa verdad se convirtió en hijo de Dios. Los hijos de Dios somos justos por la palabra de Dios, así la Biblia nos enseña. Gracias por estar escuchando hasta esta hora. Entonces estaremos nuevamente compartiendo con la gracia de Dios el próximo domingo. Y los que se inscribieron al retiro, entonces allá nos veremos por la gracia de Dios. Así es muy importante, así que ustedes puedan conectarse con los justos, con los hijos de Dios. Y aún si no son en Colombia, también pueden conectarse con la iglesia de Dios también, en otros países también, así como los justos son los hijos de Dios bíblicamente. Entonces, por interno, ustedes ya como saben, escriben y se conectan. Las personas que son nuevas y no conocen el canal, por interno pueden escribir también. Muchas gracias, que tengan buena noche.